Me llamo Elena, y durante años trabajé en casas donde nadie recordaba mi nombre. Pero en aquella mansión fría encontré a alguien que me hizo sentir viva de nuevo. Un joven con la mirada perdida, pero con un corazón inmenso, Andrés. No sabía que su padre era un hombre poderoso, ni que me observaba sin que yo lo supiera. Solo sé que el amor que sentí por ese muchacho nació de un lugar dentro de mí que no sabía que existía. Lo que viví en esa casa lo cambió todo. Vi lo que el dinero no puede comprar. Sentí el valor de un abrazo verdadero. Y aprendí que el amor puede sanar incluso el silencio más profundo. Pero lo que nunca imaginé es que aquel hombre, el padre de Andrés, fingía ser otra persona solo para descubrir quién realmente amaba a su hijo. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete al canal, porque cada nuevo suscriptor nos ayuda a llevar más amor y esperanza al mundo. Introducción. Cuando acepté trabajar en la casa de los Montenegro, pensé que sería solo otro empleo. Una casa grande, gente rica, horarios rígidos. Ya había visto eso muchas veces. Pero desde el primer día sentí que había algo diferente allí. No era el lujo, ni los cuadros caros. Era un silencio pesado, como si la casa hubiera aprendido a no reír. Me dijeron enseguida en la entrada: la persona más importante aquí es el joven Andrés. Lo dijeron con cuidado, como quien teme al tema. Él es especial. Cuando escuché eso, mi corazón se ablandó. Siempre que alguien dice especial, sé que no es fácil. Sé que detrás de esa palabra hay noches sin dormir, crisis, personas que se marchan. Cuando lo vi por primera vez, estaba sentado junto a la ventana, mirando el jardín como si buscara a alguien que nunca llegaría. No levantó la cabeza cuando entré. No preguntó quién era yo. Solo movía los dedos, al ritmo de una música que parecía oír solo él. En ese instante sentí ganas de proteger a ese chico, aunque ya fuera un hombre. Pregunté dónde estaba el padre. El chofer solo dijo: está de viaje, como siempre. Más tarde supe que era dueño de empresas, que salía en revistas, que todos hablaban de su fortuna. Pero mirando esa casa, vi otra cosa. Vi a un niño solo y una riqueza que no calentaba a nadie. En mi primer día, nadie me pidió que hablara con Andrés. Solo me dijeron que mantuviera todo limpio, organizara los horarios, dejara la comida lista. Pero yo no sé trabajar solo con las manos, trabajo también con el corazón. Así que, al terminar la cocina, fui hacia él despacio, sin hacer ruido. Me senté cerca, no enfrente, para no asustarlo. «Hola, mi cielo», le dije en voz baja. No respondió, pero tampoco se levantó. Eso ya era un comienzo. Aprendí con la vida que algunas almas no se ganan con palabras, sino con paciencia. Así que me quedé allí, simplemente respirando cerca de él, dejando que se acostumbrara a mi presencia, como si yo fuera parte del jardín. La casa tenía muchas personas, pero nadie estaba realmente con él. Enfermeras por turno, gente apurada, gente con miedo a las crisis. Lo veía en sus ojos. Lo hacían porque era trabajo. No los culpo, cada uno tiene su vida. Pero un hijo no siente el salario, siente el afecto. Y allí faltaba justamente eso, alguien que lo amara sin reloj. Esa noche, en mi cama sencilla del cuarto de servicio, pensé en él. Un joven tan bonito, pero con la mirada perdida. Pensé también en su padre. ¿Por qué un hombre con tanto dinero deja a su hijo así? ¿Por qué no está más cerca? Luego entendí. A veces los que más temen sufrir se alejan y lo llaman trabajo. Al segundo día, le llevé una bandeja con frutas cortadas en formas. Corazón, estrella, sol. Aprendí eso cuidando a mi hermana, que también era diferente. Las personas especiales aman las rutinas, pero también aman ser vistas. Coloqué la bandeja cerca de él y le dije: «Mira, Andrés, hoy el sol está en tu plato». Él miró. Sus ojos brillaron solo un segundo. Y ese segundo me ganó. Desde entonces empecé a organizar la casa alrededor de él. No era yo quien mandaba, claro,
pero toda casa necesita a alguien que vea lo que otros no ven. Quité objetos que hacían mucho ruido. Abrí cortinas que dejaban pasar la luz suave. Ajusté los horarios para que nadie lo interrumpiera cuando se calmaba. Poco a poco, comenzó a aceptar mi voz. Los otros empleados empezaron a comentar que él estaba más tranquilo. Decían, desde que llegó Elena, grita menos. Yo sonreía y solo decía, es porque alguien está escuchando lo que él no dice. Porque eso es. Muchas veces el autismo no es silencio, es otro idioma. Y si uno no lo aprende, cree que la persona no siente. Un día, mientras regaba las plantas del jardín, escuché a 2 personas hablar del señor Carlos Montenegro. Decían que desconfiaba de todos, que creía que nadie cuidaba a su hijo por amor, que contrataba y despedía gente. Cuando oí eso, me dolió el pecho. Pensé, si él viera la forma en que su hijo mira el cielo, lo amaría más. Entonces decidí que, mientras yo estuviera allí, Andrés no sería solo una tarea más. Sería para él lo que una madre es, presencia, aunque no fuera su madre, aunque no fuera de su familia. No se necesita la misma sangre para amar. Basta con tener el mismo Dios en el corazón. Empecé a contarle historias mientras limpiaba. Historias simples, de personas que vencían el miedo. A veces ni me miraba, pero yo veía que escuchaba, porque sus dedos se detenían un poco. Un día, cuando le conté la de un pajarito que tenía miedo de volar, soltó un sonido que parecía risa. Casi lloré en ese momento. La casa fue cambiando conmigo. Las flores duraban más. El olor a comida casera empezó a quedarse. La música que ponía bajito en la cocina comenzó a recorrer los pasillos. Y creo que hasta las paredes lo sintieron. La soledad de la casa era grande. Pero el amor, cuando entra, va ocupando espacio. No sabía que alguien me observaba. No sabía que ese hombre desconfiado había decidido esconderse dentro de su propia casa. No sabía que cada gesto mío con Andrés estaba siendo visto. Y Now, sinceramente, no habría hecho nada distinto, porque no amaba al muchacho para ser vista. Lo amaba porque él necesitaba ser amado. Tampoco sabía que su padre cargaba culpa. Culpa por no haber estado presente. Culpa por no saber cómo tratar a su propio hijo. A veces los padres creen que no saben amar a un hijo especial, pero no es eso. Solo tienen miedo de fallar. Y el miedo hace que el amor parezca lejano. Recuerdo una tarde en que Andrés estaba inquieto. Llovía afuera y no le gustan los truenos. Fui a la cocina y preparé chocolate caliente. Le puse más leche, menos azúcar, como hacía con mi hermana. Volví a la sala y me senté cerca de él. Estoy aquí, mi niño. La tormenta pasa. Apoyó su hombro en mí. Un pequeño gesto. Pero ese día entendí. Me había aceptado. Ahí fue cuando mi corazón se entregó por completo. Ya no veía aquello como trabajo. Lo veía como una misión. Y cada noche le pedía a Dios: si es tu voluntad, déjame quedarme en esta casa. Porque este niño necesita a alguien que no se rinda con él. Yo no sabía, pero mi pedido ya estaba siendo escuchado de una forma que jamás imaginé. Porque mientras yo creía que solo estaba sirviendo, alguien me estaba poniendo a prueba. Y la verdad sobre ese padre aún estaba por revelarse. El día en que él llegó nadie anunció nada. Solo dijeron que el antiguo conserje se había marchado y que vendría uno nuevo para hacer pequeñas reparaciones. Para mí era normal. En esa casa todo cambiaba a menudo. Pero cuando vi al hombre entrar, algo me llamó la atención. Tenía los ojos de alguien que ha visto mucho, pero que intenta ocultarlo. Llegó vestido de manera muy sencilla, con una gorra y una caja de herramientas que parecía demasiado nueva para un trabajador antiguo. Saludó a todos con respeto, pero sin acercarse demasiado. Cuando pasó cerca de mí, dijo: «Buenos días, señora», como quien mide la reacción. Yo sonreí, como siempre hago, porque en la casa de otro nunca se deben poner murallas. Al principio pensé que solo era tímido. Algunos hombres, cuando envejecen, hablan poco, pero pronto noté que observaba más de lo que trabajaba.
Limpiaba algo aquí, apretaba un tornillo allá, y sus ojos iban directo hacia donde yo estaba con Andrés. Al principio creí que tenía curiosidad por el muchacho, lo cual era normal. Estábamos en la sala, yo ayudando a Andrés a encajar piezas de madera. A él le gusta tener todo alineado. De repente sentí la mirada de ese nuevo conserje detrás de mí. No era una mirada de crítica, era una mezcla de sorpresa y tristeza. Fingí que no lo noté. ¿Quién soy yo para desnudar el corazón de otro? En los días siguientes, siempre aparecía por casualidad cerca de nosotros. Si yo estaba en el jardín, él iba a revisar la tubería. Si yo estaba en la cocina, iba a revisar la puerta. Si yo estaba en el pasillo, iba a revisar la lámpara. Me daba risa por dentro. Pensé, este hombre está más interesado en el chico que en la casa. Empecé a hablar con él un poco. Le pregunté su nombre y respondió demasiado rápido. Carlos Gómez. El apellido sonó tan común que casi se escapó. No sospeché nada serio. Solo pensé que era de esos hombres que no les gusta hablar de sí mismos. Le dije, bienvenido. Aquí lo más valioso es el muchacho. Se quedó quieto cuando escuchó eso, como si mis palabras hubieran entrado más hondo de lo que yo pretendía. Preguntó con cautela, ¿y usted, por qué se preocupa tanto por él? Sonreí y respondí, porque nadie florece solo, y él está creciendo donde casi no hay abrazos. Sus ojos brillaron, pero fingió limpiar la mesa para disimular. También noté que observaba la forma en que calmaba a Andrés cuando tenía alguna crisis. A veces el ruido de la calle lo alteraba y empezaba a balancearse. Yo me acercaba, le hablaba bajito, le tomaba la mano. El nuevo conserje dejaba de hacer lo que fuera y se quedaba quieto, como si quisiera aprender. Un día lo encontré en el pasillo, detenido frente a un retrato del señor Montenegro. Era una foto grande, de revista. Él con un traje caro y sonrisa de hombre importante. El conserje miraba fijamente, pero con una leve rabia. Le bromeé. Bonito, ¿verdad? Dicen que es un hombre muy rico. Respondió sin mirarme. Sí, muy rico. Había algo extraño en su voz. Por la tarde, mientras preparaba la merienda de Andrés, se ofreció a llevar la bandeja. No lo permití, era mi tarea, pero le agradecí. Me siguió hasta la sala y se mantuvo a una distancia respetuosa. Cuando Andrés me vio, sonrió con esa timidez suya. El conserje abrió los ojos sorprendido, como si no esperara que el muchacho supiera sonreír. Él sí sabe querer, le dije. Solo necesita tiempo. ¿Y el padre? Preguntó de repente. El padre viaja mucho, respondí con cuidado. Pero creo que ama, solo que no sabe cómo. Bajó la mirada, como si yo hubiera hablado directamente de él. Vi que no trataba mal a nadie, pero había una tensión en su cuerpo, como si siempre esperara ser engañado. Cuando la ama de llaves comentó que el señor Montenegro desconfiaba de todos, lo vi estremecerse. Era como si cada frase sobre el dueño de la casa lo atravesara. Una mañana, Andrés derramó agua en el suelo porque se asustó con un ruido. El agua se extendió y algunos empleados pusieron mala cara. Antes de que yo dijera algo, el conserje corrió, tomó un trapo y me ayudó a limpiar, sin juzgar, sin reprender al chico. Allí lo admiré. Pocos hombres saben agacharse sin perder el orgullo. Gracias, le dije. No, gracias a usted. Él estaba asustado. Respondió mirando a Andrés con ternura de padre escondido. En ese momento sentí algo diferente. Ese hombre no era indiferente al dolor del muchacho. Otro día, mientras le enseñaba a Andrés a decir buenos días con tarjetas de figuras, el conserje vino a arreglar un enchufe. Estuvo más de media hora allí y el enchufe no tenía nada, pero lo dejé. A veces la gente no sabe cómo quedarse cerca, entonces inventa trabajo. Mi corazón de mujer ya había visto eso. Cantaba bajito una vieja canción de mi madre. A Andrés le gustaba. Noté por el rabillo del ojo que el conserje también escuchaba. Sus hombros se relajaron.
Tal vez hacía mucho tiempo que nadie cantaba cerca de él. A veces el rico también tiene hambre de cosas simples. Comencé a hablarle como a un viejo amigo. Le conté que tengo 59 años, que he cuidado a mucha gente, que la vida me enseñó a amar a los que el mundo no entiende. Me escuchó con tanta atención que parecía que yo era la dueña de la casa. Nadie escucha así sin tener carencias. ¿Y usted, Carlos? ¿Tiene hijos? Le pregunté un día. Tragó saliva. Tuve... Se corrigió rápido. No. Ahora no están conmigo. No insistí. Cada persona tiene sus heridas, pero vi en sus ojos que esa respuesta era mitad verdad, mitad dolor. Con el tiempo noté algo curioso. Siempre quería saber qué comía Andrés, a qué hora dormía, si alguien lo dejaba solo. Hacía preguntas como quien manda, no como quien obedece. Un día pensé, qué raro, este hombre quiere proteger al niño. Y eso me alegró. Era bueno no ser la única. Pero también noté en él culpa. A veces miraba al muchacho, y luego la ventana, como si dijera por dentro, perdóname, y me preguntaba, ¿por qué alguien que casi no lo conoce le pide perdón? No sabía que ese perdón venía de mucho antes. También comprendí que quería ver si yo trataba bien a Andrés cuando nadie me observaba. A veces desaparecía, y luego volvía de repente, como si quisiera atraparme haciendo algo mal. Nunca me molestó. Quien ama no teme ser visto. Sigue haciendo lo mismo. Una tarde, cuando pensaba que estaba sola con Andrés, comencé a decirle que Dios no se olvida de los que son diferentes, que muchas veces elige justamente a los silenciosos para mostrar el amor. Escuché un ruido en la puerta. Era él. Estaba allí, con los ojos húmedos. Fingió que venía a buscar una escoba. Sonreí y le dije, «Pase, Carlos. Aquí siempre hay lugar para quien viene con calma». Solo asintió. Pero ese día sentí que algo en su corazón empezó a romperse. Porque vio que no trataba bien a Andrés por obligación. Lo hacía porque lo amaba como a un hijo. Lo que yo no sabía era que, detrás de esa gorra de conserje, no había un pobre hombre buscando trabajo. Estaba el verdadero dueño de la casa, un padre asustado tratando de descubrir si alguien, alguna vez, amaría a su hijo sin esperar nada a cambio. Y, sin saberlo, yo le estaba respondiendo esa pregunta todos los días. Una mañana, el sol entraba tibio por las ventanas y Andrés estaba sentado en la alfombra, mirando sus zapatos. Llevaba varios días intentando atarse los cordones. Cada vez que se equivocaba, fruncía el ceño y hacía un pequeño sonido de frustración. Me arrodillé a su lado y le dije, «Vamos, mi amor, inténtalo una vez más. No importa cuánto tardes, yo estoy contigo». Sus dedos temblaban, pero seguían. Yo tomaba sus manos despacio, sin presionarlo. Era un trabajo de paciencia y cariño. Sentía detrás de nosotros el silencio de la casa, y sin mirarlo sabía que el conserje estaba allí, observando. No me importó. Hay momentos que no se deben esconder. Cuando Andrés logró pasar un cordón por el ojal, levantó la cabeza con una sonrisa tan pura que se me humedecieron los ojos. Aplaudí despacio y le dije, «Lo hiciste, campeón». Entonces, escuché un suspiro detrás de la puerta. Supe que el conserje estaba conteniendo las lágrimas. Los días siguientes siguieron llenos de pequeños milagros. Cada avance de Andrés era una victoria. Un día le enseñé a tender su cama, otro día a preparar su desayuno. Siempre con calma, con el corazón por delante. Notaba que el conserje se mantenía cerca, ayudando en silencio. Traía herramientas, pero también su mirada triste, como si buscara redención. Una tarde propuse a Andrés plantar flores en el jardín. Le di una pala pequeña y semillas de colores. Le mostré cómo hacer un agujero en la tierra y cubrirlo con cuidado. Mientras lo hacíamos, le conté que las flores crecen mejor cuando alguien las ama. Él repitió, «ama bajito», y yo sentí que el cielo me abrazaba. Al levantar la vista, vi al conserje a lo lejos, observando. Tenía tierra en las manos, pero no estaba trabajando. Solo nos miraba, con ese gesto entre orgullo y culpa. Me acerqué y le ofrecí una semilla.
Siembra una también, le dije. Dudó un momento y luego se arrodilló junto a nosotros. Andrés lo miró sin miedo y por primera vez lo dejó acercarse. ¿Sabe?, le dije. Las flores necesitan tiempo, igual que las personas. Él me respondió. Y también necesitan a alguien que no se rinda. Sus palabras me tocaron el alma. Sentí que hablaba de sí mismo, no solo de las flores. Desde ese día, el conserje empezó a quedarse más tiempo en el jardín. A veces arreglaba la fuente, otras solo se sentaba en silencio mientras Andrés y yo trabajábamos. Se notaba que estaba aprendiendo a mirar con el corazón. Yo no entendía por qué ese hombre me inspiraba tanta ternura, pero su presencia hacía bien. Una noche, cuando todos se habían ido, escuché pasos en el pasillo. Me asomé y vi al conserje mirando los dibujos que Andrés había pegado en la pared. Se detuvo frente a uno donde él y yo aparecíamos tomados de la mano. El hombre tocó el papel con los dedos y susurró algo que no pude oír. Sentí el alma temblar. Al día siguiente le preparé café. No era mi obligación, pero algo me decía que ese hombre cargaba una tristeza antigua. Se lo llevé al patio y me senté a su lado. Usted mira mucho, pero habla poco, le dije. A veces hablar duele, contestó sin mirarme. Y callar también, respondí yo. Él sonrió apenas y bebió un sorbo. Mientras tanto, Andrés empezó a buscarlo con la mirada. Lo reconocía como parte de su rutina. Cuando él entraba, el chico se calmaba, lo seguía con los ojos y a veces le ofrecía uno de sus juguetes. Esa pequeña confianza fue derritiendo algo en el pecho del hombre. Un día de lluvia, Andrés se asustó con un trueno. Corrió hacia mí y me abrazó. Yo lo envolví con mis brazos y comencé a cantarle la canción que siempre le tranquilizaba. Cuando levanté la vista, vi al conserje en la puerta, empapado, observando en silencio. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Después se acercó y me dijo muy despacio: Usted tiene un don. Lo que hace por él no se ve todos los días. No es un don, respondí. Es amor. El amor no necesita títulos. Él bajó la cabeza y asintió, como si por fin entendiera algo que había olvidado. Esa noche, cuando todos dormían, lo escuché caminar frente a la habitación de Andrés. No entró, solo se quedó allí unos minutos. En la oscuridad, le oí susurrar: Perdóname, hijo. Mi corazón se detuvo. No comprendí del todo, pero algo dentro de mí dijo que ese hombre guardaba un secreto muy grande. Con el paso de los días, la casa cambió. El aire se volvió más cálido. Andrés sonreía más, yo cantaba más, y el conserje, él parecía menos cansado. A veces lo encontraba mirando al muchacho con ternura de padre. Yo solo pensaba que tal vez Dios lo había puesto allí para aprender lo que es el amor sin condiciones. Una tarde, cuando estábamos regando las flores, Andrés tomó mi mano y luego tomó la de él, juntándolas. El conserje me miró sorprendido. Sonreí y dije: Mira, Andrés sabe que todos pertenecemos al mismo jardín. Él cerró los ojos un instante, como si esa frase lo sanara. Poco a poco, ya no era un observador. Empezó a participar. Me ayudaba a preparar la mesa, a cuidar las plantas, a reparar juguetes. Yo lo veía reírse, y en su risa había algo nuevo, una luz que no había antes. El hombre duro estaba desapareciendo, y en su lugar quedaba alguien capaz de sentir. A veces, mientras Andrés dormía, me contaba pequeñas cosas, que antes había tenido miedo de la gente, que la vida lo había hecho desconfiar, que a veces el dinero no sirve cuando el alma está vacía. Yo lo escuchaba en silencio, porque comprendía demasiado bien esa soledad. Una tarde me preguntó: ¿cree que alguien puede aprender a amar tarde, cuando ya ha cometido muchos errores? Le tomé la mano y le dije: el amor no llega tarde. Llega justo cuando uno decide dejar de huir. Vi que se le escapó una lágrima.
Ese día entendí que el corazón del conserje estaba despertando. No sabía quién era realmente, pero sí sabía que en sus ojos había nacido un nuevo comienzo. Y sin imaginarlo, estaba viviendo el milagro más grande. Un padre aprendiendo a amar de nuevo, sin saber que ya estaba frente a su propio hijo. Aquella tarde, el cielo cambió de repente. El viento empezó a golpear las ventanas y las nubes se volvieron negras. Yo estaba en la cocina preparando la cena de Andrés cuando escuché el primer trueno. Sabía que él no toleraba los ruidos fuertes. Dejé todo y corrí hacia la sala. Lo encontré de pie, con las manos en los oídos, balanceándose rápido, respirando agitado. Sus ojos estaban llenos de miedo. Para él, una tormenta no era solo lluvia, era un mundo desordenado. Me acerqué despacio y dije: «Andrés, mi niño, estoy aquí. No va a pasar nada». Pero otro trueno estalló y él gritó. Lo abracé por detrás, cruzando mis brazos sobre su pecho para darle contención. Empecé a mecerlo con el cuerpo, al mismo ritmo que él, para que se sintiera acompañado. «Respira conmigo. 1, 2, 3», le decía. Su corazón iba muy rápido. Sabía que, si aún me asustaba, él se asustaría más. Entonces fui calma por él. Sentí una presencia en la puerta. Era el conserje. Estaba empapado porque había salido a recoger algo del patio. Se quedó quieto, mirando. Vi en su rostro un dolor que no era de ahora, era de años. Quiso acercarse, pero no se atrevió. Creo que en ese momento, él vio lo que siempre temió, el sufrimiento del hijo que no sabía consolar. Otro trueno sacudió la casa. Andrés quiso golpear la mesa. Tomé sus manos con firmeza y le dije al oído: «No te dejo solo. El amor está aquí». Repetí esa frase varias veces. Era mi oración para él. Poco a poco el cuerpo de Andrés fue cediendo. Su respiración bajó. Yo seguí cantando la canción de siempre. El conserje dio 2 pasos hacia nosotros. Sus ojos estaban rojos. Dijo en voz muy baja: «¿Puedo ayudar?». Le hice una seña con la cabeza. Vino y se sentó en el suelo, del otro lado de Andrés, sin tocarlo, solo para que el muchacho lo viera. Eso fue hermoso. Un hombre grande, de rodillas, delante de un joven asustado. «Andrés», le dije, «mira, no estás solo. Aquí estamos los dos». El chico lo miró de reojo. Ver a un adulto abajo, al mismo nivel, lo tranquilizó. Esa es la lengua del amor, descender. El conserje apretó los labios para no llorar. Yo pude sentir que se odiaba por no haber estado en muchas tormentas anteriores. La lluvia golpeaba el techo con más fuerza. Algunas jarras de la sala vibraron. Fui hasta la ventana y la cerré mejor. El conserje aprovechó y recogió los vidrios que habían caído. Lo hacía con cuidado para que Andrés no se alterara otra vez. Era la primera vez que lo veía tan protector sin disimulo. Cuando todo se calmó un poco, llevé a Andrés al sofá. Le di una manta y un cacao tibio. Él apoyó la cabeza en mis piernas como un niño pequeño. Lo acaricié. Entonces el conserje habló casi en susurro. «Usted no se asusta», le respondí. «Si yo me asusto, él se pierde. Alguien tiene que ser la orilla». Él se quedó pensando en esa frase. Caminó hasta la ventana y miró la lluvia. Dijo: «Yo, muchas veces fui tormenta, no orilla». Sus palabras me atravesaron. Me acerqué y le dije: «Nunca es tarde para ser orilla. A veces Dios nos trae de vuelta al mismo lugar para aprender lo que no aprendimos». Se sentó en la silla, con las manos en el rostro. «Nunca lo tenía visto tan quebrado», murmuró. «No sabía que le daban estas crisis. No imaginé que dolían así». Lo miré directo y le dije: «Duelen más cuando uno no ama. Cuando se ama, duele, pero uno aguanta». Él levantó la vista como quien ve luz. Después de que Andrés se quedó dormido, lo cubrí bien y apagamos las luces. El ruido de la lluvia ya era más suave. Fui hasta la cocina para preparar un té. Él me siguió. Había un silencio diferente entre nosotros, de confidencia. Puse 2 tazas.
Él agradeció como si no estuviera acostumbrado a que le sirvieran con cariño. Elena, dijo de repente, ¿cómo hace para no irse? Muchos se van cuando ven esto. Porque él no tiene la culpa de ser como es, respondí, y porque alguien tiene que quedarse. Aunque no sea su hijo, justamente porque no es mi hijo, le dije. Así él sabe que es amado sin obligación. Vi que esa frase o golpeó. Se recostó en la mesa y dijo, ¿y si el padre no supo? ¿Si el padre se asustó y huyó? Respiré fundo. Entonces que el padre aprenda ahora, respondí. La vida no cierra la puerta cuando alguien quiere voltar, pero tiene que volver de verdad. Se quedó en silencio largo. La lluvia caía como un telón sobre la casa. Finalmente dijo, a veces uno tiene dinero, casas, gente, y no tiene esto que usted tiene, esto que calma. Yo sonreí. Eso no es mío, dije. Eso es de Dios. Yo solo lo presto. Él merece eso, murmuró mirando hacia donde dormía Andrés. Esa noche, yo entendí algo. Ese hombre no estaba allí por casualidad. Había dolor en su mirada cuando el muchacho sufría. Había culpa. Había preguntas que no se hacen si no hay lazo. Empecé a sospechar que su historia con esa casa era más profunda que un empleo. Al día siguiente, mientras limpiábamos los rastros de la tormenta, él estaba más silencioso que nunca. Cada objeto que recogía lo miraba como si hubiera fallado. Le dije, no se culpe por la lluvia. Las tormentas vienen para todos. Él me miró y dijo, pero algunos deberían haber estado en casa cuando empezó. Yo lo miré con ternura. Todavía puede estar, le dije. Él lo aceptaría. Los hijos especiales tienen un corazón más limpio que el nuestro. Perdonan fácil. Él cerró los ojos como quien guarda esa esperanza para más tarde. Ese día, al pasar por el cuarto de Andrés, lo vi parado en la puerta, sin entrar. Miraba al muchacho dormir y sus labios se movían en una oración baja. Creo que pidió al cielo otra oportunidad. Yo, desde el pasillo, pedí lo mismo. Señor, deja que este padre y este hijo se encuentren. La casa, después de la tormenta, quedó más unida. Fue como si el viento hubiera barrido las máscaras. El conserje ya no fingía indiferencia. Me ayudaba, me escuchaba. Y cada vez que Andrés se acercaba a mí, él lo seguía con los ojos con una ternura que no cabe en un simple empleado. Yo ya sentía que algo grande estaba por revelarse. La forma en que él miraba al chico, la forma en que sufría con sus crisis, la forma en que me agradecía por cada gesto. Eso no es de un extraño. Eso es de un padre. Pero decidí callar. A veces es mejor dejar que la verdad salga cuando el corazón ya está listo para recibirla. Una mañana lo noté diferente. El conserje, que siempre saludaba con una sonrisa tímida, entró en la cocina con la mirada perdida. Tenía la camisa arrugada, las manos temblorosas. Le pregunté si se sentía bien y solo murmuró: más o menos, malas noticias. Me acerqué y le ofrecí café, como siempre hacía cuando veía a alguien triste. Se sentó, respiró hondo y dijo: me han despedido, y no sé qué voy a hacer. Mi hijo está enfermo, necesita medicinas caras, no quiero causar problemas, pero ya no podré seguir aquí. Lo miré sin entender. Por un instante pensé en Andrés, en cómo lo buscaría por toda la casa si él se iba. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y no hay forma de que hable con el señor Montenegro?, pregunté. Tal vez le dé otro puesto. No, respondió rápido, bajando la vista. Ese hombre no confía en nadie. Sus palabras salieron con un dolor extraño, como si hablara de sí mismo. Se levantó y dijo: no se preocupe, señora Elena. Mañana me iré. No tengo derecho a pedir nada. Yo me quedé inmóvil, con el corazón apretado. Cuando alguien se despide así, con resignación, es porque ha perdido mucho más que un empleo. Esa noche no pude dormir. Pensaba en su hijo enfermo, en su mirada cansada,
en cómo había aprendido a querer a Andrés sin esperar nada. Fui a mi pequeño cuarto. Abrí la cajita donde guardaba mis ahorros, unas monedas y billetes que había juntado con esfuerzo. Ese dinero era para comprar una manta nueva para Andrés, pero sentí que Dios me pedía otra cosa. A la mañana siguiente lo esperé en el pasillo. Llevaba la cajita en las manos. Cuando me vio, intentó sonreír. No quería que se preocupara. Comenzó a decir: «No puedo no preocuparme». Lo interrumpí. «Si su hijo necesita ayuda, tome esto». Abrí la caja y se la extendí. Él quedó paralizado. «No, no puedo aceptar eso, señora Elena», dijo con la voz quebrada. «Claro que puede. Es lo poco que tengo, pero el amor no se mide por lo que sobra, sino por lo que uno está dispuesto a dar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento pensé que iba a caer de rodillas. Tomó la cajita entre las manos, como si fuera un tesoro. No hablaba. Solo respiraba con dificultad. Al final murmuró: «Usted no me conoce, y aún así me ayuda». «Lo conozco por sus actos», respondí. «Y sé que el que ayuda a mi Andrés como usted lo hace, no puede ser un hombre malo». Él se giró hacia la ventana, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Dijo: «No sé cómo agradecerle». «No lo agradezca», le dije. «Solo prometa que, si su hijo mejora, le dé un abrazo cada día. Los hijos necesitan eso más que las medicinas». Asintió despacio, con los ojos brillantes. Cuando se fue, sentí un vacío enorme. Andrés también lo notó. Pasó la tarde inquieto, buscándolo. Llamaba: «Carlos, Carlos». Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Me emocioné, pero también me dolió. No sabía cómo explicarle que su amigo ya no estaba. Esa noche, mientras lo dormía, oré en silencio: «Señor, si ese hombre me engañó, igual bendícelo, pero si dijo la verdad, no lo dejes solo». A la mañana siguiente, la casa estaba revuelta. La administradora me pidió que todos los empleados nos reuniéramos en la sala. Dijo que el señor Montenegro regresaría esa tarde para hacer cambios importantes. Sentí un escalofrío. ¿Cambios? ¿Después de tanto tiempo? Cuando el reloj marcó las 6, la puerta principal se abrió. Entró un grupo de hombres de traje, y detrás de ellos, el señor Montenegro. Llevaba un abrigo oscuro y una mirada que parecía pesar siglos. Los empleados se pusieron firmes. Yo bajé la vista, nerviosa. Nunca lo había visto de cerca. Él caminó despacio, observando cada rincón, cada persona. Por un instante, sus ojos se detuvieron en mí. Sentí algo raro, como si ya los conociera. Andrés apareció detrás de mí, curioso, con su dibujo en las manos. El señor Montenegro lo miró, y su rostro se suavizó. Entonces habló: «Gracias a todos por estar aquí. Esta casa ha pasado por muchos cambios, y por muchos engaños. Hoy quiero poner las cosas en su lugar». Su voz sonaba firme, pero temblaba un poco. Miró hacia la ventana, respiró hondo y continuó: «Durante semanas he vivido aquí, pero no como me ven ahora». Todos se miraron confundidos. Yo no entendía. Mis manos empezaron a sudar. «Fui uno de ustedes», dijo. «Me vestí como trabajador, comí en la cocina, limpié los pasillos». Un murmullo recorrió la sala. Sentí que el aire se volvía más denso. Él siguió: «Quería saber quién amaba a mi hijo de verdad. Y lo descubrí. Mi corazón empezó a golpear fuerte. No podía ser. Lo miré bien, y vi al conserje detrás de esa ropa elegante. Los mismos ojos, la misma voz contenida. Sentí que el suelo desaparecía. «Usted», logré decir en voz baja. Él me miró con ternura. «Sí, Elena, era yo. Fui yo quien usted ayudó, quien vio su paciencia con Andrés, quien recibió su dinero cuando no tenía nada más que ofrecer. No supe qué decir. Quise llorar, reír,
gritar. Andrés se acercó a él sin miedo. Lo tomó de la mano, como si lo reconociera por el corazón. El señor Montenegro se arrodilló frente a su hijo. Perdóname, hijo mío. Fui un cobarde. Creí que el amor se compraba. Pero tú y Elena me enseñaron que el amor se da. Yo no pude contener las lágrimas. Era como ver el alma de un hombre renacer. Él se levantó y se volvió hacia mí. Elena, no hay dinero que pague lo que hizo por nosotros. Usted no solo cuidó a mi hijo, me devolvió la fe. Yo respondí con voz temblorosa. Yo solo hice lo que el corazón me pedía. Andrés sonreía. En sus manos sostenía una flor del jardín, una de las que habíamos plantado juntos. Se la ofreció a su padre. Fue el gesto más puro que he visto en mi vida. El señor Montenegro lloró sin vergüenza. Tomó la flor y dijo: «Esta casa vuelve a tener vida». Luego me miró y añadió: «Elena, no quiero que sea más una empleada aquí. Quiero que sea parte de mi familia». No supe qué responder. Solo sentí que Dios había estado escribiendo aquella historia desde el principio, con líneas que solo el amor podía entender. Y mientras el sol entraba por la ventana después de tantos días grises, supe que la verdad, cuando se revela con amor, nunca destruye, sana. No supe cuánto tiempo me quedé allí, frente a él, sin poder moverme. El señor Montenegro, mi conserje, mi amigo, el hombre que había barrido los pasillos conmigo, ahora estaba de pie como el dueño de la casa, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo solo podía pensar en Andrés, en cómo ese secreto lo cambiaría todo. Andrés se acercó despacio. No parecía asustado, sino curioso. Lo miró con esa mirada limpia que él tiene, esa que atraviesa las mentiras sin juzgar. El padre se agachó y extendió las manos. «Hijo, soy yo. Soy papá». Andrés lo miró por un momento largo. Después, sin decir nada, se inclinó y lo abrazó. Fue un abrazo silencioso, sin palabras, pero lleno de todo lo que la vida les había negado. Vi cómo el cuerpo de Carlos temblaba, como si el peso de los años se le escapara por los ojos. Yo lloraba también. No se puede mirar a un hijo perdonar y no quebrarse. Andrés, que casi nunca hablaba, susurró algo que nos dejó sin aire. Dijo: «Te quiero, papá». La voz era baja, torpe, pero clara. El padre lo abrazó más fuerte. «Yo también te quiero, hijo, más de lo que sabías». Ese momento fue un milagro. El amor, cuando es sincero, tiene su propio idioma. Carlos se levantó y se acercó a mí. Me tomó las manos con respeto, con gratitud. «Elena, gracias. Usted me dio más que un hogar. Me devolvió a mi hijo». No sabía qué decir. Solo pude responder: «No me dé las gracias. Fue Dios quien lo trajo de vuelta». Él negó con la cabeza. «Dios me envió a usted. Cuando la vi con él, supe que el amor verdadero no se mide con dinero ni títulos. Usted fue su madre cuando yo era un fantasma». No pude contener las lágrimas. Le dije: «Yo no llené un vacío, solo encendí una luz que ya estaba dentro de él». Los empleados que estaban alrededor no podían hablar. Algunos lloraban, otros se tapaban la boca de emoción. La casa, que antes era fría, se llenó de un silencio diferente, de esos que abrazan. Andrés seguía sentado, jugando con la flor que le había dado a su padre, tranquilo, feliz. Carlos respiró hondo y miró al cielo. «He sido un hombre que tuvo de todo, menos lo que importa. A partir de hoy, eso cambia». Luego se giró hacia mí. «Elena, quiero pedirle algo. Quiero que se quede aquí, no como empleada. Quiero que sea parte de nuestra familia». No pude responder. Solo asentí mientras las lágrimas me caían. Andrés se levantó, tomó mi mano y la de su padre, y las juntó. Era su forma de decir que estábamos completos. En ese gesto entendí que el amor no se divide, se multiplica. Los días siguientes fueron distintos. El señor Montenegro ya no era un hombre distante. Caminaba con su hijo por el jardín,
regaba las flores que habíamos plantado juntos. A veces lo veía reír, algo que nunca imaginé. Y cada vez que nuestros ojos se cruzaban, había gratitud, pero también humildad. Un mes después, me llamó al despacho. Sobre la mesa había papeles y un retrato de Andrés sonriendo. Me dijo: «Quiero fundar algo, Elena. Una organización para ayudar a jóvenes como él y a las madres que luchan solas. Y quiero ponerle su nombre, Fundación Elena Duarte». Sentí un nudo en la garganta. «No, don Carlos, no hace falta poner mi nombre». Él sonrió. «Sí hace falta, porque lo que usted hizo aquí no se puede olvidar. Usted no solo cambió nuestras vidas, cambió esta casa, cambió mi corazón». Salí del despacho con el alma llena. Miré al cielo y pensé en todos los caminos difíciles que me habían traído hasta allí. A veces el amor llega disfrazado de trabajo. A veces Dios te manda cuidar de alguien para salvarte a ti también. Esa tarde, mientras el sol caía, Andrés trajo una flor del jardín y la puso en mis manos. «Para ti, Helena», dijo. Era la segunda vez que me hablaba. Lo abracé fuerte. Carlos nos miraba desde lejos, con los ojos húmedos y una sonrisa serena. Esa casa nunca volvió a ser la misma. Ya no había silencios de miedo, sino silencios de paz. Las paredes, antes grises, parecían llenas de luz, y cada rincón tenía algo de nosotros tres. Una historia, una risa, una promesa. A veces, por las noches, me siento en el jardín y miro las estrellas. Pienso en cómo Dios une las almas que se necesitan. Andrés duerme tranquilo, y su padre, el hombre que fingió ser conserje, ahora vive sin máscaras, sin orgullo. Vive con amor. Aprendí que no hay mentira que sobreviva al amor verdadero, que los corazones sinceros siempre se encuentran, aunque la vida los disfrace, y que el perdón no se pide con palabras, sino con actos. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal, porque cada nuevo suscriptor nos ayuda a seguir compartiendo historias que sanan, que inspiran y que recuerdan al mundo que el amor, cuando es puro, siempre encuentra el camino.